Zacatecas. Y saludo con afecto a los integrantes del Consejo Directivo de la ANSIEM, presidente, contador público certificado Jesús Limones Hernández, titular del órgano interno de control del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Secretario, maestro Francisco Galindo García, titular del órgano interno de control del organismo público local electoral de Veracruz. Tesorera, doctora Rosario Flores Muñoz, contralora del Instituto Electoral de Michoacán. Comisaria, contador público Benilde Magaña Barriga, titular del órgano interno de control del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. Vicepresidenta y servidora, maestra Isolda del Rosario González Cisneros, Contralora General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. Asimismo, saludo con afecto a los titulares de los órganos internos de control de institutos electorales de México y su personal, demás asociados de la ANSIEM, titulares de los órganos internos de control de organismos constitucionalmente autónomos del Estado de Zacatecas y su personal. Sean todos bienvenidos. Agradezco mucho la presencia de todas y todas ustedes. A continuación, les cedo el uso de la voz a nuestro presidente de la ANSIEM, contador público Jesús Limones Hernández, para dar el mensaje de bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias a nuestra maestra de ceremonias, a Isolda, quien nos está conduciendo en este evento. Bueno, buenos días a todos. Agradezco su asistencia al inicio del programa de capacitación de la Asociación Nacional de Contraloras y Contralores de Institutos Electorales de México. Es nuestro programa de capacitación del año 2022, de nuestro presente año. Es un programa elaborado, implementado, organizado por todo este Consejo Directivo con la opinión de todos nuestros agremiados, que es cada uno de los titulares de los órganos internos de control de institutos electorales de México. Bueno, doy la bienvenida y agradezco en nombre del Consejo Directivo de la ANSIEM, pues la asistencia a todos nuestros invitados de honor, doctor Marco Antonio Baños Martínez, exconsejero electoral del INE, es nuestro expositor de lujo, como lo comentaba ya nuestra compañera Isolda. Agradezco mucho la presencia de mi presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, del maestro Juan Manuel Fraustro Ruedas, quien nos honra con su presencia. Igual a la doctora Yurisa Andrade Morales, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, de la maestra Umbelina. Maestra Umbelina, muchas gracias por todo ese apoyo, por su permanente comunicación con nosotros. A la maestra Umbelina Elizabeth López Loera, secretaria de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas. A nuestro estimado amigo, compañero, licenciado en Contaduría, Raúl Brito Berumen, auditor superior del Estado de Zacatecas. Gracias por acompañar en el trabajo y acompañarnos en este evento. Reconozco mucho la presencia y agradezco estén pues muy motivados en nuestra conferencia a todos los titulares de los órganos internos de control de institutos electorales de México, a sus colaboradores y colaboradoras que están presentes. Tenemos una asistencia ya completo, la capacidad de nuestro sistema en línea de 100 gentes, más los que están por Facebook y por todas las demás formas de comunicación. Pues agradecer a todos su presencia, a los miembros de la ANSIEM, de la asociación, que son nuestros colaboradores en cada OIC. Agradezco a las consejeras y consejeros electorales que nos acompañan, en especial a nuestros consejeros del órgano interno de control del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, y a todos los titulares de los OIC, nuestro reconocimiento. Hago un importante reconocimiento a mis compañeros que integran el Consejo Directivo de la ANSIEM 2022, ya que esta capacitación y el resto del programa
es resultado de un arduo trabajo en equipo. Reconozco su solidaridad, profesionalismo y compromiso para el cumplimiento de metas y objetivos del programa de trabajo en beneficio de nuestra asociación. Ya los mencionaba la contadora Isolda, pues por obvio de tiempo, a todo nuestro consejo directivo, es a quien estoy reconociendo esa colaboración en equipo. Nada más satisfactorio para el Consejo Directivo 2022 de la ANSIEM que seguir fortaleciendo nuestro actuar a través de la capacitación, siendo una de las principales directrices del programa de trabajo 2022. La capacitación juega un importante papel dentro de nuestro actuar como órganos internos de control y servidores públicos, ya que se adquieren conocimientos que fortalecen nuestras habilidades y actitudes para desempeñar actitudes y aptitudes, para desempeñar con eficacia y eficiencia nuestro trabajo. Los OIC, dentro del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, como parte de nuestro actuar preventivo en su pleno uso de autonomía técnica y de gestión con la que fuimos dotados constitucionalmente, debemos promover entre los servidores públicos un comportamiento ético que contribuya a evitar que incurran en posibles faltas administrativas señaladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Es por ello la importancia del tema de la capacitación del día de hoy, la importancia de los comités de ética y conducta impartida por nuestro amigo y exconsejero nacional del INE, Marco Antonio Baños. El Comité de Ética y Conducta es la instancia encargada de promover la mejor actuación de los servidores públicos, implementando acciones permanentes que orienten al comportamiento al que deben ajustarse los servidores públicos en su quehacer cotidiano, previniendo un conflicto de interés, fomentando la ética y la integridad pública a través del Código de Ética y del Código de Conducta, supervisando en todo momento su aplicación y cumplimiento. Asimismo, para promover una cultura de denuncia por posibles incumplimientos de los mismos, dando vista al órgano interno de control correspondiente. Destacar que el Código de Ética es una guía de principios, valores, directrices y reglas de integridad referenciales que los servidores públicos que ocupan un cargo, puesto o comisión dentro del Instituto Electoral en todos nuestros estados deberán atender en el desempeño de las actividades que constitucionalmente se confieren al instituto. A fin de contribuir al logro de la misión, visión y objetivos del mismo. Con el Código de Ética se pretende exhortar a las y los servidores públicos del Instituto Electoral para que sensibilicen y tomen conciencia, considerando que la correcta implementación y difusión del Código de Ética es una forma de clarificar y unificar criterios, políticas, sin visualizarlo como una herramienta que acota el desempeño y la conducta, sino como un instrumento que fortalezca el marco jurídico vigente. Por todo lo expuesto anteriormente, sean todos ustedes bienvenidos a la videoconferencia denominada La importancia de los comités de ética y conducta. Quiero agradecer también la presencia de los titulares de los OIC, de los órganos constitucionalmente autónomos del Estado de Zacatecas que también nos acompañan, así como de la licenciada en Contaduría María del Consuelo Castañeda Hidalgo, presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Zacatecas. Bienvenidos a todos. No se escucha, Isolda, si quieres activar tu micrófono. Sí, ya, muchas gracias. Enseguida vamos a escuchar un mensaje para la ANSIEM a cargo del maestro Ignacio Hurtado Gómez, consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, por lo que le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Reciban un caluroso saludo desde el Instituto Electoral de Michoacán, de sus consejerías y de toda su
estructura. Primeramente, permítanme saludar con respeto y mucho afecto a quienes integran la Asociación Nacional de Contraloras y Contralores del de los Institutos Electorales de México, por supuesto a su mesa directiva, a su presidente, a don Jesús Limones, a la contadora Isolda González, que bueno, ahorita es nuestra maestra de ceremonias, al maestro Francisco, a la doctora Rosario, que es la titular de nuestro órgano interno de control aquí en Michoacán y quien nos ha impulsado de manera muy destacada en estos temas de la ética y de los códigos de conducta, y por supuesto también a la contadora Benilde, muchas gracias, muy buenos días. Igualmente, primeramente saludar a mi homólogo, al ingeniero Juan Manuel Frausto Ruedas, un gusto saludarlo con mucho afecto, con mucho respeto. También a la doctora Yuricia Andrade, pues la veo por aquí, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Doctora, gusto saludarla también acá en este espacio. Y por supuesto, también con mucho aprecio y respeto, con el respeto de siempre, al doctor Marco Antonio Baños Martínez, quien sin duda para muchos de nosotros es un referente en el ámbito electoral y por demás una voz más que autorizada para estos temas que el día de hoy vamos a compartir con ustedes. Y por supuesto, también un saludo muy afectuoso a todas y a todos quienes nos acompañan en este espacio virtual el día de hoy. Procuraré ser muy breve para, obviamente, la parte más importante y que nos convoca el día de hoy es escuchar al maestro Marco. Yo solamente quiero externar que sin temor a equivocarme, me parece que desde hace tiempo hasta el día de hoy, hablar de la ética en la función pública es hablar en buena medida de la calidad de nuestro régimen democrático. Obviamente, el ámbito electoral no puede ser la excepción, y si bien a lo largo de los años hemos construido un entramado institucional robusto e importante que sin duda ha garantizado elecciones libres y justas en este país, también lo es que la solidez del sistema no se podría entender sin una buena dosis de confianza y de credibilidad que se ha construido a través de decisiones y un actuar institucional apegado a un alto estándar de comportamiento ético. En otras palabras, me parece que desde un enfoque de la integridad electoral, en donde no se puede entender lo democrático ni lo electoral sin un comportamiento ético de quienes somos servidores públicos, me parece, y esto quiero destacarlo, que los comités de ética y de conducta impulsados desde los órganos internos de control, y por eso la importancia y el reconocimiento a esta iniciativa, estos comités con sus atribuciones de vigilancia, de difusión, de consulta, de evaluación y capacitación, vienen a constituirse, sin lugar a dudas, en una pieza central y fundamental para el reforzamiento y cuidado de una administración electoral con integridad, con lo cual, no es cosa menor hoy en día frente a un contexto un cuanto complicado, por decirlo de alguna forma. Es por eso que saludo, me permito felicitar, pero sobre todo agradecer a la Asociación Nacional de Contraloras y Contralores de Institutos Electorales de México el que pongan sobre la mesa para la reflexión y le den realce para el análisis a este tema tan importante. Y les reconozco aún más por pensar en el doctor Marco Baños, quien sin duda ha predicado con el ejemplo precisamente en el cumplimiento de esos principios y valores éticos en la función electoral. De verdad, muchas gracias y enhorabuena y un saludo nuevamente desde Michoacán a todas y a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un gusto escuchar a la maestra Umbelina Elizabeth López Loera, secretaria de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas, quien nos dará un mensaje dirigido a los órganos internos de control. Adelante, secretaria, por favor. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Gracias por la importante invitación que hace la Asociación Nacional de Contraloras y Contralores de los Institutos Electorales de México, AC. Saludo con gran afecto a las personalidades que nos acompañan en el Presidium y por supuesto me sumo a los importantes comentarios que cita el contador Jesús Limones y el maestro Ignacio Hurtado que me antecedieron, sobre todo porque la ética es el quehacer fundamental para consolidar y coadyuvar hacia la democracia. Hoy, la ética en los servidores públicos es indispensable para alcanzar el objetivo principal de nuestro Estado, lograr el bienestar social. Es importante señalar que ante
el abuso de autoridad, nepotismo, tráfico de influencias, colusión, desvío de fondos, entre otros tipos de acciones de corrupción, se señala que la ética juega un papel fundamental para el combate de esta corrupción y de estos hechos ilícitos. Bueno, pues como todos sabemos, hoy la corrupción sigue siendo un principal problema que afecta a nuestro país. 9 de cada 10 personas perciben actos de corrupción. También los indicadores nacionales nos dicen que alrededor de 12.700 millones se van en actos de corrupción, lo que representa el 9% del Producto Interno Bruto. Bueno, ante esta situación coincido propiamente con mis compañeros que señalan que la ética es fundamental. No podemos avanzar en ética si no consolidamos el quehacer en servidores públicos, entendiendo que la ética siempre la hemos entendido como un conjunto de principios, valores, normas de conducta, pero más allá que la norma que lo establece claramente nuestra Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues también es importante el actuar del servidor público. Como citan, pues la conformación propiamente de estos comités de ética y conducta será un quehacer fundamental para seguir avanzando en el combate a la corrupción. También es importante señalarles. Secretaria, ¿no se escucha? Isolda, ¿no se escucha? No se escucha, Ahora sí. pero la secretaria es la que ya no se está escuchando, estaba con su mensaje. Don Jesús, sugiero que continúe con el... Continuamos, Isolda, por favor. Perfecto. Bueno, para continuar con el programa, vamos a escuchar al maestro Juan Manuel Fausto Ruedas, consejero presidente del Instituto Electoral de Zacatecas, quien llevará a cabo la inauguración del programa de capacitación ANSIEM 2022, así como la conferencia La importancia de los comités de ética y conducta. Por favor, presidente. Muchas gracias, maestra Isolda. Buenos días, tengan cada uno de ustedes. Agradezco a la contadora Isolda del Rosario González, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Contraloras y Contralores de los Institutos Electorales de México por esta invitación y esta presentación. Asimismo, agradezco al maestro Jesús Limones, nuestro titular del órgano interno de control de este Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y a su vez presidente de la Asociación Nacional de Contraloras y Contralores de los Institutos Electorales de México, por la invitación a dirigir este mensaje en este evento de capacitación. Saludo con afecto y doy la bienvenida a las siguientes personalidades: al maestro Marco Antonio Baños Martínez, conocido funcionario electoral con una gran trayectoria en el instituto. Yo trabajé también 28 años en el Instituto Federal Electoral, en el otrora, y ahora en el INE, y ahora estoy acá en esta posición. Bienvenido, maestro. Al maestro Ignacio Hurtado Gómez, consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán. A la doctora Yurisha Andrade Morales, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. A la maestra Jumbelina Elizabeth López Loera, secretaria de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas. Al licenciado Raúl Brito Berumen, auditor superior del Estado de Zacatecas. A las titulares y los titulares de los institutos electorales, de los órganos de control interno de los institutos electorales, de los OPLES del país, a todas sus colaboradoras y colaboradores que también seguramente estarán dando seguimiento a esta importante conferencia, y a todos los miembros de la ANSIEM. También agradezco la presencia de las consejeras y consejeros electorales del Consejo General del IES, a varios colaboradores
y jefes de unidad y directores que están conectados también del Instituto Electoral, a los titulares de algunos órganos autónomos del Estado de Zacatecas que nos están acompañando, a la presidenta del Colegio de Contadores del Estado de Zacatecas, la licenciada María del Consuelo Castañeda Hidalgo. Para mí es un honor dirigir estas palabras en el arranque del programa de capacitación de la Asociación Nacional de Contraloras y Contralores de los Institutos Electorales de México 2022. Asociación constituida el día 17 de mayo de 2013 e integrada por los titulares de las Contralorías de los Institutos Electorales del país, la cual tiene entre sus fines mejorar la calidad del desempeño de las funciones de los órganos internos de control de los institutos electorales y coadyuvar a fortalecer la credibilidad en la gestión administrativa, rendición de cuentas y transparencias en los mismos. Cabe destacar que, derivado de las reformas constitucionales de 2015 en materia de combate a la corrupción, aquí en el IES hemos hecho diferentes acciones que dieron origen al órgano interno de control en 2018, que se consideró ya dentro de su estructura administrativa, trabajando de todo momento de manera coordinada y respetando la autonomía técnica y de gestión en la cual se encuentra dotado. Seguro estoy que el papel que juegan los órganos internos de control dentro del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas estatales anticorrupción es de suma relevancia, ya que contribuyen de manera preventiva a la mejora del control interno institucional y a prevenir posibles fallas administrativas de los servidores públicos. Hoy, el maestro Baños nos hablará de la importancia de los comités de ética y conducta en las instituciones públicas y la observancia de sus respectivos códigos. Ya dijeron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, la importancia de la ética. La ética es como la política de género, ¿verdad? Es transversal, cruza todas las instituciones, no solo las públicas, sino también las privadas, y a todos los seres humanos. Es algo que efectivamente nos dota a todos los seres humanos de estos valores y principios de una cultura, de una ética. Y como hemos visto, como también pues la progresividad de los derechos humanos, la política cada vez mayor de no discriminación, de protección de los derechos humanos y de combate a la corrupción, pues ha orillado a que estos comités y estos códigos de conducta y de ética cobren cada vez mayor relevancia. Me es grato comentar que en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, el 23 de marzo del 2019, se publicó el Código de Ética para los servidores públicos electorales del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, y el 27 de enero de 2020 se conformó el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. El maestro Baños pues tiene una gran experiencia en el IFE, INE. Creo que el IFE o esta institución electoral desarrolló con anticipación y con buenos momentos los códigos de ética, la conducta de ética, protocolos para prevenir y erradicar la discriminación, el hostigamiento sexual y laboral, la prevención de también combatir la violencia política de género, de tal manera que el maestro y doctor Baños nos dará, creo, una gran experiencia que podremos complementar con las preguntas respectivas de cada órgano interno de control. Ojalá tengamos la oportunidad de escuchar al maestro Baños en las respuestas que se hagan. Sin más preámbulo y dando la importancia que merece tan relevante tema en la función de esta función, no solo electoral, como lo decía, sino que cruza toda la vida de un país y de una nación, siendo las 10 horas con 29 minutos del día de hoy, 15 de febrero de 2020, doy por inaugurado el inicio del programa de capacitación de la Asociación Nacional de Contraloras y Contralores de los Institutos Electorales de México para el año 2022. Y así pues, dándole marco y cediendo la palabra al maestro, al doctor Marco Antonio Baños Martínez, con su destacada y importante conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente.
Para dar lectura a la semblanza curricular de nuestro ponente, cedo el uso de la voz a la doctora Rosario Flores Muñoz, tesorera de la ANTSIEM y titular del órgano interno de control del Instituto Electoral de Michoacán. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Todo bien. Muchas gracias. Muchas gracias, tengamos todos buen día. Les saludo afectuosamente desde la ciudad de la Cantera Rosa, mi señorial Morelia. Me permito dar lectura a un pequeño extracto del perfil curricular del doctor Marco Antonio Baños Martínez, ya que si lo leyera completo seguramente me llevaría un par de horas. El doctor Marco Antonio Baños es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Políticas Públicas Comparadas con especialidad en Cultura de la Legalidad por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha sido asesor en la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Honorable Congreso de la Unión para la Reforma de Estado en 2007. Fue miembro fundador del Instituto Federal Electoral, donde se desempeñó como consejero electoral de 2008 hasta el 2014, así como director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral, director del Secretariado, director de Estadística y Documentación Electoral y subdirector de Coordinación Regional en la Dirección Ejecutiva de Organización. Fue consejero presidente provisional del Instituto Federal Electoral en 2014. Fue consejero electoral del Instituto Nacional Electoral de 2014 hasta 2020. Ha participado en misiones de observación electoral en varios países de América Latina, entre los cuales destaca su labor en Argentina, Puerto Rico y República Dominicana, por citar algunos. En el ámbito privado ha sido consultor especializado en materia electoral. Su actividad electoral la ha combinado con otras actividades honorarias, como haber participado como integrante de los consejos editoriales del Economista, Revista R y del diario Reporte. Además, ha dictado un sinnúmero de conferencias para los sectores público, privado, académico y sociedad civil. Sus análisis y opiniones han sido publicados en los periódicos Reforma, El Universal, Milenio, El Economista, El Sol de Hidalgo, así como en las revistas Zócalo, MX, etcétera, Voz y Voto, AZ, y no puedo omitir su participación en la revista Ombus Electoral del Instituto Electoral de Michoacán. Es coautor del libro Democracia en la Era Digital, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha colaborado en diversas ediciones del libro Monitor Democrático, publicadas por la editorial Porrúa, la Facultad de Derecho de la UNAM, la Universidad Carlos III de Madrid y el Colegio de Profesores Investigadores con actividades académicas formales en universidades extranjeras de excelencia, asociación civil. Actualmente es articulista para los diarios El Financiero y El Sol de México e imparte cátedra en varias universidades. El doctor Baños es conocido y reconocido en México y el extranjero como uno de los mejores exponentes en materia electoral, si no es el mejor. Por ello, los miembros de la Asociación Nacional de Contraloras y Contralores de Institutos Electorales de México nos sentimos honrados con su presencia, ya que tener la oportunidad de escuchar sus reflexiones en torno a los comités de ética y conducta seguramente nos dejará con la invitación a fortalecer nuestra cultura electoral institucional. Muchas gracias, doctor. No le robo más tiempo. La sala es suya. Adelante. Muchas gracias, doctora. Resulta de interés prioritario de esta asociación de visibilizar la importancia de los comités de ética y conducta de los OPLES a través de conferencias impartidas por distinguidas personalidades que son referencia en el tema que nos ocupa, como lo es el doctor Marco Antonio Baños Martínez, es consejero electoral del INE, a quien me permito, a nombre de esta asociación, expresarle nuestro profundo agradecimiento por compartir con nosotros su amplio conocimiento en la materia y, desde luego, reconocer su trayectoria profesional en el ámbito electoral. Ahora sí, le solicitaría hacer uso de la voz al doctor Marco Antonio Baños Martínez.
Muchas gracias, maestra. Bueno, primero quisiera saludar con muchísimo afecto a todos los titulares de los órganos internos de control de los institutos electorales de las 32 entidades federativas. Por supuesto, me da muchísimo gusto que tengamos la presencia de otras distinguidas personalidades, como el caso de la secretaria de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas y la representación de los órganos jurisdiccionales por la magistrada Andrade, que agradezco muchísimo que estén aquí. Y bueno, pues el maestro Hurtado, que es un gran amigo, por supuesto, absolutamente todos, Juan Manuel Frausto, que es una persona a quien conozco hace muchísimos años también, y a muchos de los titulares de estos órganos internos de control de las entidades federativas. Les agradezco que hayan tenido la generosidad de invitarme para iniciar los trabajos de este programa de capacitación para este año y que tengamos un tema que es de una enorme delicadeza. Yo quisiera primero pues contextualizar un poco el trabajo de las instituciones electorales para luego centrarme, si ustedes me dan permiso, en los temas que tienen que ver justamente con estos comités de ética que deben instituirse o que ya están instituidos en las instituciones electorales, en este caso de carácter administrativo. Además, porque pues es muy reciente la publicación del Código de Ética de la Administración Pública Federal, que apenas se hizo el pasado día 8 de este mes y año en curso, pero que si bien no tiene una obligatoriedad respecto de los órganos autónomos, es sin duda un referente importante para que se puedan retomar estas prácticas que son útiles para el funcionamiento de todas las instituciones. Y empiezo por decir que también el Sistema Nacional de Elecciones está por cumplir 8 años después de la entrada en vigor de la última reforma electoral, la de 2013-2014, cuando el día 4 de abril del año de 2014 se instaló el Instituto Nacional Electoral en esta conversión que todos conocemos de IFE hacia el INE actual. Y por supuesto, a partir de ese momento, pues la transformación de los institutos electorales locales en lo que hoy día son lo que coloquialmente se dice OPLES, porque es una categoría que está establecida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero donde las denominaciones oficiales de cada una de estas instituciones está, por supuesto, en las constituciones y en los códigos electorales de las entidades federativas. Así que ese Sistema Nacional de Elecciones que se reconvirtió después de la trayectoria larga del IFE en lo que hoy día es el Instituto Nacional Electoral y los órganos electorales de los estados, pues está por cumplir su 8º aniversario. Y a mí me parece que es importante referir este punto porque hoy día las instituciones electorales en su conjunto se han convertido en instituciones que son claves para el funcionamiento de la democracia mexicana. Yo no me imagino cómo funcionaría la vida pública de México si no tuviésemos a los órganos autónomos en general, pero señaladamente a los organismos electorales. Esto es como parafraseando una película que trataba un tema muy delicado, pero imagínense ustedes un día de la democracia mexicana o un año o simplemente la no existencia de los órganos electorales en el contexto de la democracia mexicana. La realidad de las cosas es que estos organismos que han venido a establecer, y lo quiero decir con mucha claridad, una especie de contrapeso y de equilibrio al ejercicio del poder que hoy día en México, por razones ciertamente de los resultados y de la decisión mayoritaria de los votantes, se ha concentrado en un partido político que nos da una idea a lo que ocurría cuando el Partido Revolucionario Institucional era el único partido que tenía la mayoría de los cargos públicos. Hoy nos está ocurriendo lo mismo, ciertamente con un esquema de elecciones libres, auténticas, creíbles, pero donde finalmente el poder está concentrado prácticamente de una manera total en una sola organización política y donde obviamente las oposiciones son importantes en algunos puntos a nivel nacional, quizá no con la representación que se requeriría para tener un mejor control, pero finalmente están ahí estas oposiciones en los estados que evidentemente son el resultado de lo que ha sido el voto mayoritario en las elecciones. El juego político es por excelencia el mecanismo legítimo que nosotros tenemos para poder renovar periódicamente el poder público.
y por supuesto es una función de la mayor relevancia para el funcionamiento de los estados modernos y México no es la excepción. Así que cuando se inició esta conformación del Sistema Nacional de Elecciones, se tuvieron que retomar un conjunto de prácticas que tenían que ver con la necesidad de formar de manera adecuada, de capacitar en forma específica a los funcionarios electorales. Y todo el componente de la capacitación que tiene que ver con el cumplimiento del principio de profesionalismo que se plasmó en el decreto de reformas constitucionales de abril del año de 1990, que después fue separado de la Constitución como principio rector de la función electoral, pero que finalmente es una de las principales características que tienen las estructuras electorales, pues se ha tenido que desdoblar ese componente de profesionalismo en dos grandes apartados. Uno tiene que ver con la impartición de conocimientos específicos para que absolutamente todas las personas que cumplen con una función dentro de las instituciones electorales dispongan de las herramientas necesarias para poder cumplir justamente con ese tipo de actividades. No es lo mismo que una persona se encargue de la integración de las mesas directivas de casilla o que una persona se encargue de las actividades de la fiscalización electoral, que esa, digamos, tiene componentes distintos según las funciones y la forma en que esté regulado en las entidades federativas, pero que a nivel nacional está concentrada en un grupo específico de funcionarios. Tampoco es lo mismo cumplir dentro de una institución electoral una función que tenga que ver con la administración del régimen de partidos o con el fortalecimiento de los derechos políticos de la ciudadanía. Esas partes son muy específicas, son de capacitaciones, especialidades necesarias para grupos de personas y obviamente los programas de capacitación de los servidores públicos han estado orientados a desarrollar las capacidades, las aptitudes de esas personas en ese tipo de actividades en lo particular. Es claro que dentro de los procesos de conformación de los aparatos administrativos que hacen las elecciones, una persona podría trabajar en la administración del régimen de partidos o en la parte que tiene que ver con la administración del registro de electores, o una persona que eventualmente está trabajando también en las estructuras jurisdiccionales podría estar en los temas de jurisprudencia o podría estar en las ponencias de las magistraturas. Esas partes tienen que tener componentes específicos. Y yo creo que ahí tenemos una noticia que me parece importante después de la reforma del 2013-2014, cuando se ordenó que la conformación del servicio civil de carrera para los temas de los órganos administrativos electorales tendrían que hacerse extensivos también a los órganos electorales de las entidades federativas y no solo al Instituto Nacional Electoral. Y me parece a mí que la parte jurisdiccional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha hecho un esfuerzo importante porque ese proceso de capacitación se pueda extender tanto a los órganos jurisdiccionales como obviamente a los órganos administrativos, y tienen incluso la impartición de especialidades, de maestrías. Me parece que ahora han inaugurado un programa de doctorado que ha tenido un proceso de selección demasiado rígido, pero que me parece tiene que ser extensivo también al ámbito de las entidades federativas. Ahí veo en el contexto de los órganos jurisdiccionales un desarrollo distinto, heterogéneo, y más parejo lo veo en el proceso de capacitación de los órganos administrativos, pero eso es cuestión, insisto, de lo que cada una de las instituciones electorales, conforme a sus recursos, conforme a su propia normativa, pues van paulatinamente desarrollando. Pero regreso al punto central. Capacitar a las personas que trabajan en las instituciones electorales tiene ese primer componente, que sería la impartición y la actualización permanente de conocimientos técnicos especializados. Sin embargo, no es la totalidad de la capacitación que las personas necesitan. Siempre se habló de la necesidad de que la capacitación en temas específicos pudiera estar complementada de una manera importante con la introyección de principios y valores, con la impartición de asignaturas que tuvieran que ver con la posibilidad de que las personas hagan suyos principios, valores, actitudes, reglas de funcionamiento dentro de una institución que le permitan un comportamiento ético dentro de las propias instituciones. Y justamente si ustedes revisan un poco la trayectoria de lo que ha sido el sistema de capacitación del servicio civil de carrera del Instituto Nacional Electoral,
van a encontrar cómo en el año de 2003 lo que es el conjunto de las materias o de las áreas de conocimiento o de las áreas modulares, como se ha denominado en diversos momentos de la historia de ese programa, pues se convirtió en una maestría en procesos e instituciones electorales que fue registrada formalmente ante la Secretaría de Educación Pública vía convenio que se firmó con el entonces Instituto Federal Electoral bajo la presidencia del maestro José Woldenberg en aquel entonces. Y entonces lo que la Secretaría de Educación Pública recibió fue una solicitud para que ese programa se reconociera formalmente como una especialidad en los temas electorales. Sin embargo, por la densidad del programa, la propia Secretaría determinó que no podía ser reconocido como una especialidad, sino con el nivel de una maestría que además tiene implicaciones en términos académicos, pedagógicos, mucho más amplios. Y debo decir que es muy exigente porque además es un programa que de manera obligatoria se tiene que seguir y que además cuando se concluye debe ser sujeto a un esquema permanente de actualización en los diversos componentes de ese programa. Sin embargo, en el año de 1999, cuando se modifica el estatuto del Servicio Profesional Electoral, una de las tantas modificaciones que ha tenido, se estableció con toda claridad de que debería de haber un programa en materia ética y entonces se estableció un área modular en materia de ética pública. Y ese programa, quiero decirles a ustedes, tenía ciertas particularidades que seguramente se van a vivir ahora con los trabajos de los comités de ética que se deben formar, si no es que ya están instituidos en cada uno de los órganos electorales de las entidades federativas. Pero recuerdo con mucha claridad cómo, por ejemplo, en alguna ocasión, presentando el módulo de ética pública que se impartía a los miembros del servicio profesional, a mí me había tocado en ese momento la responsabilidad de ser director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral, acudí al estado de Nayarit para tener una reunión. Entonces, uno de los vocales de organización que tenía ya muchos años trabajando para el Instituto Federal Electoral de entonces, dijo que cuando él recibió el paquete de las lecturas que tenían que ver con el área modular de ética, pues él se había simplemente espantado. Él creía que ya, así lo expresó él, dijo él, ya no estoy en un momento en el cual deba aprender, sino estoy en un momento en el que debo de olvidar. Esa parte decía él. Y luego había reacciones de otra naturaleza porque muchos de los funcionarios de las instituciones electorales tienen la idea de que cuando comparten periodos académicos, pero claro, ellos como servidores públicos y sus hijos como estudiantes de las secundarias, de las preparatorias, de las universidades, entran como en una especie de conflicto interior porque ven una pugna y una especie de competencia entre ellos y sus hijos, y que obviamente si los hijos sacan puros dieces, ellos sienten la obligación que también en las materias del programa de formación que se les imparte en los órganos electorales deben sacar calificaciones parecidas. Son cosas distintas, pero sin embargo hay esa competencia permanente que se da entre los adultos y sus familiares cercanos cuando están también adscritos a programas de carácter académico. Y la parte ética, en mi opinión, fue yo creo que la de mayor complejidad para su implementación, porque no es una materia que imparta conocimientos específicos, sino que tiene que ver con el estudio de lo que en general se conoce como la ética pública, que está destinada, es una disciplina que está destinada a estudiar el carácter, los hábitos, las costumbres, y que dentro de las clasificaciones que tiene para la forma en que se comporta una persona, pues habla de buenos hábitos o de buenas costumbres, que podrían ser la honestidad, que podrían ser la prudencia, que podría ser el expresarse con veracidad y actuar con certeza en sus actividades, o que puede haber también malas conductas que están identificadas como temas vinculados a la codicia, a las mentiras e incluso a impulsar acciones que podrían ser de cierta manera injustas frente a el comportamiento que se espera de un servidor público. Entonces, esa parte es muy complicada porque tiene que ver con la condición humana, tiene que ver con las motivaciones interiores que las personas tienen para cumplir con sus determinadas responsabilidades. Y creo que aquí lo más relevante de todo es
hacer ver a los funcionarios públicos de las instituciones electorales que su comportamiento tiene que ver necesariamente con la posibilidad de cumplir un deber público que busca generalmente establecer beneficios a la colectividad, no generarle perjuicios a la colectividad. Y obviamente esa necesidad de generar los beneficios a la colectividad, pues tiene que ver con todas las instituciones públicas y señaladamente con las instituciones de carácter electoral. Ustedes vean un detalle que es muy importante. ¿Para qué fueron creados los organismos electorales administrativos y jurisdiccionales? Fueron creados esencialmente para deconstruir o para destruir, para decirlo de otra manera, las prácticas del fraude electoral. Y aquí no le vamos a dar vueltas al tema. Sabemos perfectamente que las elecciones mexicanas hasta finales de los años 80 está muy acreditado, muy estudiado eso en diversas publicaciones de autores que son especializados en esta materia, pero además hay muchas evidencias y además hay muchas anécdotas contadas por los propios actores políticos de ese entonces. Si ustedes tienen algún familiar, algún abuelo, algún tío ya que era político en aquellos años con los partidos políticos, pues les pueden contar 5,000 cosas de cómo hacían lamentablemente las prácticas del fraude electoral para tergiversar la voluntad ciudadana, y por eso las elecciones hasta finales de los años 80 no tenían la importancia que tienen hoy día. Pero justamente la construcción de estos últimos poco más de 30 años de los aparatos y de los procedimientos electorales han servido para ir deconstruyendo las prácticas del fraude electoral y para hacer que la voluntad ciudadana que se deposita en las urnas se contabilice por los órganos electorales exactamente en la misma forma como los votos son depositados en las urnas. Ningún funcionario electoral hoy día tiene permitida una conducta que promueva ante los funcionarios de casilla una conducta para cambiar el sentido de los votos de los electores. Sería una situación verdaderamente terrible, contraria a la legislación, y estaría generando perjuicios a la sociedad. Este es el punto central, porque con independencia de la corriente ideológica con la que cada uno de nosotros nos identifiquemos, porque una cosa es ser servidor público y otra cosa es ser neutral en la política. Nadie es neutral en la política. Y tan no somos neutrales que pues cuando vamos a ejercer nuestro derecho de voto, decidimos en ejercicio de nuestra libertad a quién queremos apoyar, o cuando tenemos una conversación en la familia, con los amigos, emitimos opiniones que en buena medida tienen que ver con la identificación ideológica que tenemos y con la perspectiva con la cual analizamos la vida pública del país. Pero esa es parte de nuestra libertad. Pero a la hora de ejercer nuestras atribuciones como autoridades electorales, evidentemente no tenemos ninguna posibilidad de hacer algo distinto a lo que nos obliga la legislación y a apartarnos del principio de generación de beneficios colectivos hacia la sociedad. Esa parte me parece que es muy delicada y es muy, muy importante que los servidores públicos que prestan sus actividades dentro de las autoridades electorales lo tengan presente. Ustedes imagínense, por ejemplo, una persona que administra el régimen de partidos en un instituto electoral local o en el ámbito del Instituto Nacional Electoral, cuando vienen los procesos de constitución y registro de los partidos políticos, pues decida soslayar el cumplimiento de algunos requisitos o dar por buenas algunas firmas, algunos registros en el padrón electoral que no son correctos y que podrían simplemente significar la posibilidad de que una organización obtenga un registro como partido político sin cumplir suficientemente con las disposiciones normativas, o a la inversa, ese grupo no me cae bien y en consecuencia le voy a quitar reconocimientos de firmas y por tanto no va a alcanzar los porcentajes que la legislación le establece. Eso sería un comportamiento absolutamente anómalo, sería un comportamiento contrario a la legislación, y aquí lo que nosotros creo que tenemos que hacer a través de estos programas de capacitación es introyectar en la conciencia de los servidores públicos, de los organismos electorales que integran, pues esa situación de apego a una ética que le permita cumplir con absoluta libertad, pero con absoluta responsabilidad las funciones que tienen encomendadas dentro de los aparatos administrativos. Ahora,
Por supuesto que todo este esfuerzo de creación del Sistema Nacional de Anticorrupción, la creación de los órganos internos de control, los mecanismos de designación de los titulares de los órganos internos de control, que ahora ya no dependen de las propias instituciones, sino que ahora son parte de los procedimientos que corresponden a los congresos de los estados, o en el caso del INE, la designación por parte de la Cámara de Diputados del Contralor Interno, y una serie de mecanismos adicionales me parece que van perfilando una separación que me parece sana entre los órganos administrativos que administran o que arbitran las elecciones, como los tribunales, y por supuesto sus órganos internos de control. No son partes componentes, no son estructuras que dependan de magistradas o magistrados o de consejeras y consejeros. Son órganos que tienen una función de supervisión y son órganos que, en mi opinión, tienen también la delicada responsabilidad de establecer un esquema de coordinación para el funcionamiento con los órganos administrativos de los órganos donde están integrados, que no permitan que existan excesos absolutamente en nada, pero que también esos esquemas de coordinación sean adecuados para permitir el funcionamiento de las estructuras administrativas sin que se actúe en menoscabo de las funciones de los propios órganos internos de control. Yo no concibo, digamos, en el funcionamiento de estas estructuras, órganos internos de control que estén permanentemente en la cacería de brujas en contra de los funcionarios administrativos, como tampoco concibo órganos internos de control que solapen actitudes que son contrarias a los principios y valores que deben regir el funcionamiento de las administraciones. Creo que cada quien tiene que cumplir con la parte que corresponda, y si algún funcionario se apartó de los principios y de los valores que impone la ética pública y que al final de cuentas establece obligaciones jurídicas, pues entonces me parece a mí que los órganos internos de control tienen que actuar en función de lo que les corresponde de acuerdo con la ley. No podríamos pensar que, por ejemplo, si se incurre en una actitud de nepotismo o si en el desarrollo de una licitación pública algún servidor público con independencia del cargo es sorprendido en alguna situación donde fomente la corrupción y esté pidiendo, por ejemplo, acuérdense lo que hacían algunos diputados con el tema de los moches, que fue muy comentado, pues acá que vayan pidiendo comisiones por la asignación o por incidir en las decisiones de los comités de adquisiciones, eso es una conducta absolutamente contraria a la ética pública y por supuesto tendría que ser sancionada por las instituciones internas de control. Entonces, a mí me parece que tienen que desarrollarse mecanismos donde los órganos internos de control mantengan, pues vamos a decirlo así, la autonomía interna que les corresponde para que puedan cumplir con sus funciones sin que esas funciones vayan a llevar a una situación de persecución innecesaria o excesiva y que al mismo tiempo pudiera tener una implicación en el cumplimiento de las funciones electorales de las instituciones electorales. Es un punto de equilibrio, la verdad, muy delicado. Y es un tema que obviamente los organismos internos de control lo saben, lo deben estar viviendo. Esto es el mundo de la realidad, no el mundo de los libros ni el mundo de las reglas abstractas, sino ya en la configuración, en la implementación específica de lo que son estas relaciones de coordinación. Es ahí donde vamos viendo el mundo de la realidad. Y yo creo que esa es una de las partes más delicadas, más importantes que se tienen que ir paulatinamente revisando. Yo creo también que debemos tener en cuenta en el funcionamiento de los órganos internos de control y obviamente en su relación con las instituciones electorales, una serie de situaciones que están en el entorno social en el cual se desarrollan los trabajos de las instituciones electorales. Sabemos muy bien que existen demandas específicas de la sociedad por terminar con el tema de la corrupción. Yo creo que vivimos un momento histórico del país donde al final de cuentas la sociedad mexicana terminó por hartarse de todos los problemas de corrupción que fueron evidenciados en muchas administraciones de gobiernos anteriores y que por eso justamente las elecciones del 2018 le dieron un voto contundente al presidente López Obrador, porque en buena medida su discurso de campaña
tenía que ver con la posibilidad de erradicar la corrupción, que es una de las lacras que están hoy día todavía presentes en la prestación del servicio público. Y por eso justamente también, y no hago comerciales, pero obviamente el propio presidente tendrá que responder de algunas situaciones actuales en esa materia. Pero aquí el punto central, los ciudadanos piden erradicación de la corrupción, y esa es una demanda social frente al ejercicio de los gobiernos. Evidentemente la sociedad quiere que las instituciones electorales no tengan problemas de corrupción, que no tengan desvíos de recursos públicos, que no tengan desvíos de recursos públicos para generarse beneficios personales, o que no existan situaciones que eventualmente les generen beneficios a los servidores públicos de los órganos electorales en, digamos, el cumplimiento de sus actividades, y sobre todo en el asunto que tiene que ver con el ejercicio de los propios recursos públicos o con la presentación de los resultados electorales. Y creo que un detalle que es muy relevante en esta materia de señalar es que, con independencia de las características de los gobiernos y con independencia de cuáles son los colores partidarios que están en los gobiernos federales o estatales, es un hecho que la capacidad de los propios gobiernos para poder controvertir, para poder atacar y para poder disminuir o desaparecer los problemas de la corrupción, pues son capacidades que se ven en muchas ocasiones rebasadas. Ese es un punto central. Y a mí no me gustaría ver, por ejemplo, situaciones como las que se dieron antes de la reforma del 2013, cuando algunos, no voy a decir estados, pero pues les va a resultar familiar a quienes vivieron esas situaciones, pero alguna vez a un consejero electoral se le encontró en la plaza central de una ciudad capital, de una de las entidades federativas, platicando con un empresario y poniéndose de acuerdo respecto de cómo se le pagarían algunas comisiones, porque se habían asignado contratos que tenían que ver con los materiales y la documentación electoral. Ese empresario tuvo, pues yo no sé cómo calificarlo, pero él grabó esa conversación y luego la hizo pública. O lo que ocurrió en otra entidad federativa, cuando, eso dicen los que fueron consejeros electorales en ese momento, se jugaron una broma para preguntarse en público después de una sesión del pleno si ya se habían cobrado las comisiones por la asignación del contrato de la documentación y los materiales electorales. Todos fueron removidos de inmediato por el Congreso local, dado que en ese momento todavía esa facultad estaba en el seno de los congresos locales y no como está en este momento en la égida del Instituto Nacional Electoral para la designación de los consejeros electorales, o en el caso de los magistrados, en el caso de la Cámara de Senadores. Entonces, yo creo que esa parte la tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo porque las instituciones electorales viven de la confianza que los actores políticos y los ciudadanos tengan en ellas. Si no hay confianza en el desempeño de las instituciones electorales, pues evidentemente no hay viabilidad para el buen funcionamiento de las instituciones electorales. La confianza es algo que, digamos, es una cualidad que tiene que ver con la expectativa que las personas tienen respecto de que una institución cumpla con las funciones que le corresponden, y que además esa expectativa está concernida con la posibilidad de que lo hagan bien y que lo hagan de manera honesta. Y esa cuestión se pierde si existen señalamientos respecto de alguno de los funcionarios de las instituciones electorales, si se advierten situaciones anómalas en la asignación de los contratos, en el uso de los recursos públicos, etcétera. Entonces, los programas de capacitación que tienen que ver con los servidores públicos de los institutos y los tribunales, en mi opinión, tendrían que ver también con esta cuestión de hacerle notar a los servidores públicos que las instituciones electorales viven de la confianza. Alguna vez le escuché a Roy Campos en una mesa redonda que me tocó, donde me tocó participar, cómo explicaba él el tema de la confianza. Y él decía que la confianza es algo que se puede medir a través, por ejemplo, de las encuestas donde él es especialista, pero que además el resultado tiene que ver con el momento específico en el cual se pregunta. Si ustedes le preguntan a la sociedad de alguna de las entidades federativas si creen en el instituto o en el tribunal local,
pero lo hacen en medio de una elección conflictiva en la cual hubo mucha discusión sobre los resultados, pues la gente va a decir que no. Pero si ustedes le preguntan a la gente si creen en las instituciones electorales después de que hay una elección exitosa donde nadie cuestionó los resultados electorales, los niveles de popularidad y de confianza sobre esas instituciones siempre es más alto. Entonces, la confianza se mueve según la coyuntura política en la cual se presenten, pero sí es un atributo que necesitan los organismos electorales. Si no lo tienen, olvídense, porque los organismos electorales, en mi opinión, no tendrían viabilidad. Y por eso me parece a mí que la conciencia del servidor público tiene que estar comprometida con la necesidad de que su comportamiento genere confianza en el desempeño de las actividades de las instituciones. Si eso no se hace de esa manera, pues entonces no veo cómo podría tener un funcionamiento armónico una determinada institución electoral. Ahora, yo creo también que los programas tendrían que ver, sí, con la necesidad de cumplir con una serie de situaciones que están planteadas en los diversos documentos que nosotros hemos tenido como base para poder emitir los códigos de ética. Si nos vamos, por ejemplo, a lo que son los famosos lineamientos para la integración de los códigos de ética el 12 de octubre del 2018, pues nos vamos a encontrar cómo los códigos de ética son concebidos como instrumentos de una política para un funcionamiento integral del funcionamiento de los organismos electorales. Y ahí nos describe con amplitud cuáles son los principios que se tienen que promover. Y eso es justamente lo que ahora, con la conformación de los órganos o de los comités de ética, me parece se deben tomar en consideración a efecto de que se cumpla con un programa de capacitación adecuado. Los principios los conocemos todos, nos hablan de legalidad, sabemos que la legalidad tiene que ver con cumplir con las normas, nos habla del principio de honradez, nos hablan del principio de lealtad a la institución. Ojo con este tema, lealtad institucional. Nos hablan de la necesidad de fomentar el principio de imparcialidad, de eficiencia, de economía, de la disciplina, de la objetividad y del profesionalismo con el que se tienen que comportar los organismos. Y nos hablan de una situación que me parece a mí es de fundamental importancia y que tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas. Esos son principios esenciales para el funcionamiento de los aparatos administrativos de los organismos electorales. Si no se actúa con transparencia interna, ahí empiezo con el tema, porque luego de repente en las instituciones electorales tenemos la conciencia, no es que esta institución es mía. No es cierto, las instituciones no son del servidor público, los servidores públicos están ahí de paso, hay que entender eso. Y la institución no es una propiedad privada, no es como cuando me compro mi motoneta itálica para ir a mi trabajo. Es la institución es un arreglo normativo, es un arreglo de procedimientos que surgen por acuerdos y que son plasmados en la ley para cumplir con una función y una responsabilidad de carácter estatal. Eso es el funcionamiento de la institución, pero no quiere decir que sea propiedad, y lo digo con mucho respeto, de los consejeros electorales o de las consejeras electorales o de las magistradas o de los magistrados. Los tribunales no son de su propiedad, ni son los institutos propiedad de las consejeras o consejeros, como tampoco de los directores o de los demás funcionarios de los aparatos administrativos. Ahí se está para cumplir un mandato, es decir, uno es el que es ordenado por la sociedad para que se cumpla con una determinada función. Y por consecuencia, el comportamiento y el funcionamiento de esas personas tiene que estar orientado por el principio de transparencia. Y sabemos muy bien que las reglas han evolucionado de una manera muy importante. No estamos en ese trayecto del 2002 al 2007, cuando se emitieron las legislaciones de transparencia, se crearon las comisiones de transparencia en los estados o el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública Gubernamental de hoy día, sino estamos en un momento en el cual ya tenemos un sistema también nacional de transparencia que establece ciertas responsabilidades y que además ha ido evolucionando para que cosas que en el pasado no se regulaban así, hoy día sean también parte de las obligaciones de los servidores públicos. Ejemplo, hay una enorme discusión respecto a si las reuniones internas de los
por ejemplo, de las reuniones previas de los magistrados o las reuniones previas de los consejeros electorales. No me refiero a las de las comisiones que son públicas, ni me refiero a las de los plenos, sino esas reuniones de cónclave que son preparatorias para tomar las decisiones, para emitir las sentencias, si deben ser o no públicas. Pues sí, ahora se tienen que hacer minutas y se tienen que dar a conocer, y no es de a ver si se quiere. Es un tema que está concernido con responsabilidades en la toma de las decisiones y con la necesidad de informar a los ciudadanos cuáles son los criterios que la autoridad está tomando para poder emitir una determinada resolución, un determinado acuerdo, una determinada decisión que tenga impacto en el desarrollo de las elecciones o en el arbitraje específico que se tiene respecto de las elecciones. Y por supuesto que se está obligado al tema de la rendición de cuentas. No es de que, pues nos entregaron este presupuesto, pero como somos órganos autónomos, yo entiendo que la autonomía tiene que ver con el hecho de poder emitir reglas, emitir procedimientos para que se pueda administrar los recursos que se asignan por la vía de los congresos estatales, o en el caso de los órganos nacionales por la vía de la Cámara de Diputados, pero no es para que cada quien se lleve el dinero y lo ejerza como en las cosas personales que crea prudente. Eso no es así. Se tiene que rendir cuentas, se tiene que informar a la sociedad y por supuesto a los órganos en este caso internos de control, pues cómo se están manejando esos presupuestos, esos recursos, y si se están cumpliendo los procedimientos para el ejercicio de esos recursos. No se puede, y lo sabemos muy bien, asignar contratos así nada más. Hay un procedimiento específico. Pueden ser invitaciones restringidas según la materia y los montos del presupuesto, o pueden ser licitaciones públicas nacionales o internacionales. Y lo sabemos, y evidentemente de ese tipo de cuestiones se tienen que rendir cuentas. Y también hay un hecho concreto que tiene que ver con los apoyos específicos que los servidores públicos tienen para el cumplimiento de sus funciones. Yo no digo que no los deban de tener, claro que los hemos tenido todos los que alguna vez hemos sido funcionarios públicos, y los tienen quien ahora son funcionarios públicos, pero igual se tienen que informar de ellos. Y estos no son ilimitados, son por normas, que si hay un apoyo para los viáticos, que si hay un apoyo para las gasolinas, que si hay un apoyo para los gastos de representación y se tienen que presentar las facturas correspondientes. Pero todo eso tiene que ver con un apego a un principio que promueven esos lineamientos y que además ha quedado incluso plasmado en el Código de Ética que fue recientemente publicado en el Diario Oficial de la Federación. Ayer leí con mucha atención las 10 páginas del nuevo Código de Ética de la Administración Pública Federal, y ahí vienen retomados de nueva cuenta los principios. Y luego hay también una cuestión ahí que en mi opinión está más en la necesidad de considerarlo como los principios que tienen que ver para los procesos de capacitación, pero también lo metieron al tema que tiene que ver con los principios que deben promover los códigos de ética. Y eso es por ejemplo, la competencia por méritos, que además se busca que se promueva una eficacia y una integridad y una equidad en la prestación del servicio público. Pero los comportamientos, o mejor dicho, las competencias por mérito, pues tienen que ver con las capacidades que las personas demuestren para el cumplimiento de responsabilidades, y son justamente los aspectos que las instituciones, conforme a los procedimientos internos que tienen, deben de tomar en consideración para la profesionalización de los servidores públicos, pero fundamentalmente para los esquemas de promoción de los servidores públicos. Ir de una responsabilidad menor hacia una responsabilidad mayor es un derecho, pero se tiene que dar en un esquema donde todos puedan participar cuando se tiene interés en esas plazas, y donde todos puedan demostrar que tienen capacidades, y obviamente quienes deciden tienen la obligación de decidir, no porque me cayó mejor, o porque esta persona me parece que es mi amigo, o porque esta persona viene conmigo de la primaria. No. Hay mecanismos que tienen que ver en los temas de la competencia por mérito, y por consecuencia la cuestión escalafonaria no se resuelve por una cercanía de la persona con las instancias o con los funcionarios que deciden, sino que tiene que ver con una situación de demostración de las mejores capacidades de una persona para el ejercicio de una determinada responsabilidad. Creo también que los comités de ética
deberán tener especial interés y deberán tener especial atención en los valores que se promueven a través de estos instrumentos que se han emitido por ustedes en los órganos electorales, pero que también se han emitido a nivel de la legislación nacional. Y los valores tienen que ver con el interés público, con el respeto a los derechos humanos, que este es un tema que, como sabemos, tiene en México una delicada evolución que va del 2011, cuando se modifica esencialmente el artículo 1 de la Constitución, se desaparece el capítulo de las garantías individuales y se torna hacia el concepto de los derechos humanos. Y en materia electoral hemos visto cómo se ha convertido en una política y en un principio que rige a toda la administración pública y que es transversal a estas instituciones. Y entonces vemos cómo el tema del respeto a los derechos humanos, a nosotros, a ustedes yo sigo hablando en primera persona, pero yo ya nomás los veo de afuerita, el tema del respeto a los derechos humanos que deben promover las autoridades electorales, pues están concernidos con la necesidad, por ejemplo, de que muchos grupos en condiciones de marginalidad, en condiciones de desventaja, puedan ser considerados, apoyados por acciones afirmativas específicas que les permitan un ejercicio a plenitud y donde además toda la teoría desarrollada sobre los derechos humanos y todos los documentos plasmados en cartas, en tratados a nivel internacional, pues tengan una implementación en la vida real y por consecuencia esos derechos humanos se vean en temas de esas acciones afirmativas que deben promover una igualdad sustantiva entre todos los miembros de la sociedad. Pero evidentemente a un servidor público le corresponde es creer eso y ser una pieza central en la promoción de ese tipo de ampliación de los derechos, porque los derechos humanos, lo sabemos muy bien, son progresivos y el comportamiento de las autoridades electorales debe ser, y lo hemos visto, así ha ocurrido en los órganos electorales, así ha ocurrido en los tribunales electorales, donde se van sentando principios, criterios que van paulatinamente haciendo posible que, por ejemplo, en materia de paridad de género, pues empezáramos primero con aquella reforma del 2002, cuando se estableció que habría la posibilidad de que las mujeres fueran postuladas en un 70-30, cuando en 2007 se amplió al 60-40 y posteriormente se modificó constitucionalmente para que la postulación de los candidatos sea en un 50-50. Pero ahora vamos en un conjunto de disposiciones que son completamente de avanzada, como ocurrió en la elección pasada del 21, y entonces vimos que incluso cuotas de discapacitados fueron una obligación específica en la postulación de candidatos por los partidos políticos. Pero aquí el punto central es que quienes diseñan los acuerdos, las normas específicas que hacen posible este tipo de medidas, pues estén convencidos de que es así y de que su comportamiento vaya en la dirección de ir en la promoción de estos derechos políticos. Y luego hay una cosa que quisiera yo resaltar también de los valores que se promueven en los lineamientos y en el código y en los códigos de ética, que tienen que ver con el entorno cultural y con el entorno ecológico. Y voy a aprovechar para narrarles un detalle que tiene que ver con la fabricación de las boletas electorales. Ustedes saben muy bien que las boletas electorales se fabrican, se imprimen en papel seguridad. No sé si ustedes sepan que la celulosa, que es la materia prima con la cual se elaboran, se imprimen las boletas electorales, pues se produce a través de la madera, pero nosotros pues ya casi nos acabamos los bosques que producían madera para poder fabricar celulosa. Ahora la traemos, entiendo que fundamentalmente de Sudamérica, donde Chile y Brasil pues tienen una producción de madera en estos bosques y la compramos de ahí. Por cada tonelada de celulosa para la fabricación de papel seguridad de las boletas electorales, se necesitan 6 toneladas de madera. Entonces, ustedes vean la proporción. Y obviamente creo que si se genera una conciencia de esto, me da la impresión de que podemos impulsar medidas, pero sobre todo medidas que tengan que ver
con ir presionando, y lo digo en buen sentido, presionando y concientizando a los decisores que hacen las leyes, a los partidos y a los grupos parlamentarios, porque obviamente los partidos políticos vean al verde, ahí va y nos dice que no, que hay que cuidar el medio ambiente y que los manatíes y que las ballenas y que etcétera, etcétera, y que no haya contaminación, etcétera, etcétera. Pero a la hora de que se tienen que tomar decisiones que se plasmen en la legislación, pues echan para atrás. Son discursos políticos de los legisladores, pero creo que la actitud de los servidores públicos, de los organismos electorales, tiene que ser muy consistente. Y creo que los criterios de carácter jurisdiccional tienen que ser de avanzada y establecer obligaciones específicas para que este tipo de cuestiones se den. Nada más ustedes vean cómo le siguen dando la vuelta al tema del voto electrónico, que podría evitar la impresión de las boletas electorales en asuntos que tienen que ver con la utilización de la madera. Y yo creo que aquí, con independencia del magnífico trabajo que instituciones electorales ya habían hecho al montar el voto por internet en otros momentos para las elecciones de gobernador o el uso de las urnas electrónicas en elecciones locales, pues a mí me parece que las decisiones que han tomado algunos de mis ex colegas y consejeras y consejeros nuevos del INE, pues es medio timorato poner 50 urnas electrónicas en Aguascalientes y 50 en Tamaulipas para estas elecciones. Ese pilotaje, ¿como para qué va a servir? Esa es la pregunta central. Pero yo creo que si se hicieran pilotajes de mayor alcance, pues tendríamos mejores resultados. Escuché a uno de los consejeros, que por cierto fue también consejero de uno de los soples, ya ustedes saben a quién me refiero, pero pues, dice que no, que el tema del costo es muy alto porque resulta más oneroso usar las urnas electrónicas que las urnas tradicionales. No, a ver, momento. Pues sí, porque las urnas electrónicas que seguimos usando son las de Jalisco y las de Aguascalientes y las de Coahuila, que ya tienen más de 10 años de funcionamiento. No, montemos aparatos que realmente sirvan y pruebas que sean realmente valientes para hacer realidad un principio, un valor que nos exige los lineamientos y en los códigos de ética, promover, que tiene que ver con proteger el entorno ecológico. Y bueno, pues de la parte cultural, ¿qué les puedo decir? Ustedes en las entidades federativas lo saben mejor que yo. Hay un patrimonio cultural impresionante, enorme, que se tiene que proteger, que se tiene que cuidar, que se tiene que potencializar en su uso a nivel de cada una de las entidades federativas. Entonces, ahí tenemos nosotros un conjunto amplio de situaciones que tenemos que ir revisando en el funcionamiento de estas actividades. También los lineamientos y los códigos les imponen a los organismos, pero señaladamente a los órganos internos de control y lo que van a hacer ahora a los comités, pues que se promueva una actuación pública amparada por estos principios y valores éticos que deben regir el comportamiento de los servidores públicos. Y ojo, habla específicamente de los temas de las contrataciones, es decir, de la forma en que se hace la adquisición de los bienes y servicios para la realización de las elecciones, y hablan de un desempeño con integridad. Entonces yo creo que ahí nos están colocando una serie de responsabilidades. Y yo quisiera ahora centrarme en esta parte casi final de mi intervención, en el tema que tiene que ver específicamente con los comités. Claro que si digo alguna impropiedad, porque saben que no es, no tuve la fortuna como servidor público de participar ya en convivencia con los comités de ética, pero para empezar, los comités de ética, que también ahora están señalados en el artículo 20 del Código de Ética que fue publicado la semana pasada en el Diario Oficial de la Federación, pues es un tema que está primero regulado para que tenga una integración, vamos a decirle de cierta manera libre, donde son los órganos internos de control los que van a decidir, pero en mi opinión sería muy saludable para el funcionamiento de los comités de ética que esa posibilidad de integración pueda incluir en su momento a consejeras o consejeros que se involucren en la forma en que se
que se van perfilando los programas de capacitación y que además sean un gozne importante entre la administración y los propios comités. A mí me parece que eso sería importante que pudiera suceder. Claro que también habría la posibilidad, y obviamente es una situación que lo plantean muchos de los órganos internos de control, que pues les corresponde esa integración, y como ocurre, por ejemplo, en el caso del INE, pues solamente hay directores titulares de las unidades técnicas o de las direcciones ejecutivas que están considerados en la integración de esos comités, pero al menos no veo a ninguna de las consejeras y a ninguno de los consejeros electorales del INE formando parte de ese comité. Desconozco cómo esté la integración en los institutos estatales electorales. Los tribunales creo que no están trabajando todavía sobre esta parte, pero obviamente sería importante que tomen esta experiencia de los órganos administrativos y empiecen a trabajar en esa cuestión. Pero a mí me parece que esa integración podría ser un buen punto para que se pudiera establecer un gozne que permita un mejor funcionamiento. Y vuelvo a insistir, esto es sin menoscabo de las atribuciones que le corresponde a unos y a otros. Sabemos bien que los órganos internos de control supervisan, que tienen la responsabilidad específica de vigilar el adecuado administración de los recursos y de establecer en su caso las sanciones, pero obviamente los órganos de carácter administrativo, las consejeras, los consejeros, pues pueden ser un gozne en esa implementación, en ese diseño e implementación de los programas de capacitación. Pero yo creo que sí son temas que deben ser deliberados internamente en cada una de las instituciones y tienen que ser sujetas a una discusión específica para que se pudieran tomar las mejores decisiones en el ámbito, insisto, de cada una de las instituciones por las cuales se están formando estos comités de ética. Y yo creo que como instancias que deben de promover estos comportamientos apegados a principios, a valores, a actitudes que nos piden los lineamientos y nos piden los códigos de ética, pues a mí me parece que es una tarea muy delicada la que van a emprender los comités de ética de las instituciones electorales. Y creo que debemos de volver a retomar el tema de que lamentablemente la corrupción se ha vuelto una de las características centrales de las administraciones públicas y que además ha habido exponencialmente un crecimiento de la corrupción y que además se está viendo en países como Estados Unidos, como Francia, como Inglaterra, como España, y bueno, pues qué decir de México, ahí nos damos un quien vive con estos países. Entonces yo diría que aquí evidentemente hay un trabajo especial donde dentro de lo que es el universo de las administraciones públicas, los órganos electorales no solamente se sigan distinguiendo por la eficacia operativa y técnica en la organización de las elecciones, sino donde el control de los recursos sea mucho más estricto y no solo por digamos, actividad correctiva que tienen los órganos internos de control, sino que los programas de capacitación sirvan al mismo tiempo como un mecanismo preventivo de la comisión de este tipo de conductas que podrían lastimar el funcionamiento y la imagen pública de las instituciones de carácter electoral. Yo estoy absolutamente convencido de que los organismos electorales, para que puedan en estos escenarios de la actualidad tener fórmulas de viabilidad, necesitan demostrar no solamente su eficacia operativa y técnica en la organización de las elecciones, no solamente seguir demostrando que pueden hacer elecciones de manera adecuada en la renovación de los ayuntamientos, en los congresos locales, en las cámaras de diputados y senadores, en la elección de los gobernadores o del presidente de la República o de los cuartos niveles de gobierno, sino también tienen que demostrar que son aparatos administrativos que tienen una salud interna importante. Y yo creo que una de las funciones centrales de los comités de ética es eso, trabajar porque la salud interna de los aparatos administrativos sea la más adecuada para poder afrontar en las mejores condiciones las responsabilidades de las elecciones que se tienen periódicamente. Hoy los aparatos administrativos electorales y los jurisdiccionales están sometidos a una dinámica impresionante. El Sistema Nacional de Elecciones y los aparatos jurisdiccionales
son una especie como de fábricas de elecciones. No hay año en el cual no existan elecciones, no hay un año en el cual no se tengan que ir a tocar las puertas de los ciudadanos para que integren mesas directivas de casilla, y ahora tenemos también, como ya ha ocurrido en el ámbito de las entidades federativas, prácticas que se están nacionalizando y que tienen que ver con las consultas populares o con, en este caso, con las revocatorias de mandato, una revocatoria de mandato que, por cierto, es muy a la mexicana, no me voy a meter en eso, pero ustedes ya me han leído respecto de ese tema. Es una revocatoria tergiversada en su carácter ciudadano, pero justamente el trabajo de los organismos electorales tendría que ser un trabajo que nos regrese a la condición ciudadana de los mecanismos de democracia participativa directa. Y en consecuencia, me parece que la responsabilidad de los comités de ética está concernida con ese tipo de cuestiones, en generar condiciones que resulten adecuadas. A mí no me gustaría, y lo quiero decir con absoluto respeto, y además no lo digo dirigido absolutamente a ningún servidor público en lo particular, pero no me gustaría, por ejemplo, escuchar discursos donde se promuevan la defensa de los trabajadores de una institución, y cuando hay situaciones que se tengan que resolver de la relación de ese servidor público con las personas que de manera directa le apoyan en sus consejerías, en sus magistraturas o etcétera, pues sean los primeros que lastimen los derechos humanos o los derechos laborales de esas personas, ¿no? Es decir, aquí se tiene que predicar con el ejemplo. Si hablamos de la necesidad de construir derechos políticos y de impulsar los derechos humanos para la sociedad, pues aquí acuérdense que el buen juez por su casa empieza. No se trata tampoco de solapar conductas inadecuadas de los servidores públicos, pero sí se trata, y ese es lo delicado de los comités de ética, de promover un esquema de funcionamiento que se caracterice porque sea armónico, porque haya concordia, pero porque haya también un compromiso para hacer las cosas a las que estamos obligados en el marco de las responsabilidades públicas que se tienen, en el marco de lo que nos obliga la legislación, de la legalidad, del apego a la objetividad, a la certeza, a la honestidad, a la honradez, a todos los principios y valores que están expresamente referidos en el entorno y en las normas que han sido publicadas a nivel nacional y a nivel de las entidades federativas. Así que yo quisiera invitar respetuosamente a quienes nos escuchan, y vuelvo a insistir, a las consejeras, a los consejeros, a magistradas, magistrados, que tengan un ánimo constructivo con los órganos internos de control para que se logren esas armonías que se requieren para el funcionamiento. Ni cargar la balanza o inclinar la balanza de un lado, ni inclinarla del otro lado, porque me parece que eso sería lastimar el adecuado funcionamiento de estas instituciones. Si no hay la posibilidad de que desde adentro se generen características que hagan posible que los ciudadanos crean y tengan confianza en las instituciones electorales, me parece que sería una manera de ir progresivamente deteriorando a estas instituciones. Y yo diría una última reflexión para cerrar esta parte de mi intervención. Creo que en el preámbulo de lo que va a ser la siguiente reforma electoral, que no sabemos de qué dimensiones ni de qué características, pero ustedes vean cómo sigue habiendo iniciativas, propuestas que quieren convertir al INE ya de manera definitiva en una sola institución. Hay iniciativas, aunque Monreal diría que no fue una iniciativa, ¿verdad? Saludando a mis amigos de Zacatecas, pero habrá quien él dice, no, es que esta no fue una iniciativa, me filtraron una propuesta, que no, hombre, ¿qué le filtraron? Él la filtró. Pero el tema central es que ya en esa propuesta, por ejemplo, se hablaba de la necesidad de cerrar el ciclo de construcción de una autoridad nacional, y donde, por ejemplo, los aparatos jurisdiccionales de carácter estatal se volverían una especie como de oficinas. Hay otra denominación ahí en esa propuesta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, yo pienso que si nos dimos a nivel de la Constitución Federal y, por supuesto, vivimos en un esquema de federalismo, pues me parece que tendríamos que darnos mayor respeto a ese tipo de situaciones, pero eso no quiere decir, por ejemplo, que permitamos excesos o abusos
en los recursos públicos y en los comportamientos de quienes integran los órganos electorales. Yo quisiera agradecerles mucho la generosidad de que me hayan permitido expresar estos comentarios en el arranque de los trabajos de este programa de capacitación. Quiero desearles el mayor de los éxitos en este arranque de estos trabajos, y estoy absolutamente convencido de que estos esfuerzos están orientados a cerrar esa pinza necesaria de la profesionalización de los órganos electorales. No basta con que sepamos integrar casillas de manera adecuada, que sepamos proyectar sentencias o que sepamos proyectar acuerdos o que sepamos administrar el régimen de los partidos políticos. Hace falta actuar con una conciencia ética que haga que el servicio público electoral sea modelo en el funcionamiento de las demás instituciones administrativas del país. Así que muchísimas gracias y me pongo a sus órdenes por si tienen a bien formular algunas preguntas o comentarios. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias, doctor, por su extraordinaria exposición. Definitivamente un tema muy importante, ya que un instituto con buenas prácticas éticas es aquel que se preocupa por tener como base un código de ética claro y actualizado que instruya la buena conducta de sus colaboradores, tanto en el interior como en el exterior del instituto, así como en las relaciones con partidos, asociaciones políticas y con la ciudadanía en general. La ausencia del Comité de Ética y Conducta permite caer en la simulación de que algo se hace al respecto, pues la estructura para la integridad carecerá del elemento que hace cumplir las reglas éticas. Es por ello que todas las instituciones y en especial los OPLES debemos de realizar esfuerzos en materia de integridad y ética. Ahora bien, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, por lo que si alguien tiene alguna pregunta, a favor de utilizar nuestra herramienta en el chat. ¿Alguna pregunta? Sí, por aquí Francisco Galindo de Veracruz, por favor, adelante. Gracias, apreciada vicepresidenta. Buenos días a todas y a todos. Maestro Marco Baños, es un privilegio escucharle desde la experiencia que usted nos transmite. Mi pregunta o comentario es el siguiente. Los códigos de conducta y los códigos de ética, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tienen un carácter de obligatorio. Incluso se dice que la inobservancia de estos acarrearía una responsabilidad en materia administrativa. Sin embargo, al ser unas disposiciones de reciente incorporación al sistema jurídico de manera formal, aún no adquieren, digamos, un carácter de legitimidad como ya lo tienen otros conceptos, como los conceptos electorales o los de derechos humanos o el tema de la equidad. Hoy ya nadie duda de la equidad, de la igualdad, como usted lo mencionaba. Desde su perspectiva y de su experiencia, ¿qué nos recomendaría para acortar esa brecha de tiempo para que estos conceptos plasmados en los códigos de ética y los códigos de conducta adquieran una legitimidad por sí mismos, sin tener que ser a través de un instrumento coactivo de que se cumplan en los órganos electorales? No sé si me explico. Gracias por su respuesta, maestro Baños. Bueno, perdón, ¿es así directo de una vez o ustedes me van dando la palabra? ¿Cómo prefieren? Adelante, por favor, doctor. Gracias, maestra. Bueno, yo creo que este tema que toca nuestro amigo de Veracruz es de fundamental importancia.
Y tiene toda la razón, hay muchas situaciones que tienen que ver con los temas electorales que ya están muy asentadas, que tienen un camino ya más largo de trabajo, de ir construyendo su propia legitimidad y su necesidad interna. Y al ser muy nuevos los temas de los códigos de ética y de conducta y su implementación, su observancia, pues pareciera que va a costar un poco más de trabajo, pero creo que están en ese proceso de irlos asentando, de ir generando condiciones adecuadas. Y creo que la fórmula, si ustedes me permiten decirlo así, como una muy respetuosa sugerencia para ustedes, tiene que ver con algo que mencionaba en la exposición y que son estos mecanismos de coordinación que se tienen que dar con las estructuras directivas de las instituciones donde ustedes funcionan. Vuelvo a insistir, no se trata de que haya menoscabo a las atribuciones de los órganos, sino que exista una sinergia que permita que las atribuciones de ustedes, los programas de estos comités, se puedan implementar de manera más adecuada. Por eso yo diría, es importante la participación de algunos de los consejeros o consejeras en la conformación de los comités. A mí me parecería también que sería importante que de manera periódica los propios consejeros y obviamente los titulares de los órganos de las estructuras internas administrativas pudieran promover reuniones que se tengan con el personal para explicarles cómo están el código de ética y el de conducta, pero también cuáles son los programas de capacitación y cómo se van a implementar y cómo pueden asistir a esos programas los servidores públicos de las instituciones. Creo que es un tema de coordinación y también en temas de difusión que nos pide el propio Código de Ética recién publicado a nivel nacional, que, insisto, es un referente, no es obligatorio a los órganos autónomos. Sí creo que se tiene que dar una amplísima difusión de lo que se hace internamente y también a nivel externo. Yo sería de la idea de que ustedes tengan esas reuniones con los titulares de los órganos electorales y por supuesto que se puedan implementar de conjunto estos programas, porque al final de cuentas usted mismo lo dijo con mucha precisión, no es un asunto que sea una concesión, es un tema de obligatoriedad que puede generar en su inobservancia alguna posibilidad de una modalidad de responsabilidad administrativa. Entonces, yo creo que por ahí tendría que ser, pero aquí el contacto permanente con la gente propiciada directamente por quienes llevan las responsabilidades en los órganos electorales sería una buena llave de entrada para que se pueda avanzar de manera más rápida en la implementación y en el asentamiento de estas nuevas y benéficas prácticas. Gracias, maestra. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta o comentario? Si nos permite. Adelante, por favor. Maestro Baños, algo que está permeando todavía la discusión nacional, incluso en los estados, es, por ejemplo, lo de la ética en la cuestión de los salarios de los funcionarios electorales. Aquí en Zacatecas la tenemos muy presente, sigue discutiéndose. En algunos casos sí es cierto que se rebasan los topes que establece la Constitución o que estableció, que no pueden ser retroactivos, además, como sabemos, ¿no? Pero sí me gustaría que nos pudiera dar una opinión sobre este aspecto de las remuneraciones que se pueden o que tenemos en los órganos electorales, tanto jurisdiccionales como administrativos. Una opinión sobre esta parte de la cuestión ética de las percepciones salariales, maestro. Gracias. Bueno, para mí esa es una pregunta de lujo porque usted lo sabe, maestro Frausto, ha sido un tema de una enorme discusión a lo largo de los años y sabemos muy bien que ha habido situaciones muy específicas con la discusión de los salarios. Si nos remontamos a las discusiones del IFE en la época de, por ejemplo, de Jaime Cárdenas, que ustedes recordarán,
de esa integración del maestro Woldenberg, pues hubo consejeros que impugnaron que los salarios de los consejeros electorales pudieran cubrirse en los términos que la Constitución decía y que esos correspondían al salario de los propios ministros de la Corte. Hay toda una leyenda y una serie de mitos de cuánto ganan los ministros de la Corte, pero lo que sí es un hecho es que ganan mucho más que los magistrados o los consejeros electorales, y en el ámbito de las entidades federativas, pues las discusiones son similares. Y ahora, en medio de una polémica nacional donde el gobierno federal planteó como una de las principales actividades y compromisos de su gobierno la austeridad y la disminución concretamente de los salarios, donde se emitieron legislaciones específicas y donde incluso hubo impugnaciones ante la Suprema Corte y decisiones de la Corte que ha dejado a los órganos autónomos que decidan con mayor libertad el tema de sus salarios. Pero yo diría, primero, la política salarial en los institutos electorales ha sido asistemática. Ha sido una política en la cual se ha decidido de manera muy diferente cómo se cubren los salarios de magistrados y de consejeros. Eso lo sabemos muy bien. Todos hubiéramos querido ser consejeros o magistrados, quizá en el órgano electoral del Estado de México, y lo digo con mucho respeto, o en algunos otros como quizá el de la Ciudad de México, pero bueno, son las condiciones y las particularidades. Yo no quiero decir eso está bien o está mal. Lo que sí es que está acreditado y está visto como han sido salarios bastante generosos o muy altos, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que justamente lo que se tiene que encontrar es una serie de criterios que establezcan con mayor claridad cómo debe ser esa política de salarios. Creo que no puede ser una política igual para todas las entidades federativas, porque evidentemente la vida en los estados tiene costos distintos. No es lo mismo vivir en Nuevo León, quizá, que es una entidad eminentemente empresarial, que vivir en el glorioso y siempre célebre estado de Hidalgo, que acá pues la libramos con un poco de menos dinero. Entonces, yo creo que ahí deberíamos de pensar en una serie de criterios que permitan que el servicio público electoral se cubra con una remuneración que resulte digna para la prestación del trabajo. Y no vamos a entrar en esas discusiones que se han planteado, donde lamentablemente la política salarial en contra de los organismos electorales se ha politizado y ha sido el principal motivo de escarnio en contra de los organismos electorales. Pero sí creo que se tienen que encontrar una serie de criterios que permitan una forma adecuada para establecer los salarios o los bonos que se cubren en la prestación de estos salarios. Ahora, también creo en un detalle que es muy importante. Pensar, por ejemplo, en salarios que tengan complementos vía los bonos. No pueden ser bonos nada más para los directivos y todo el personal que se la pasa ahí con pandemia o sin pandemia, muchas horas metido en el trabajo cotidiano, pues que no tengan también algún tipo de retribución, porque además cuando vienen los procesos electorales son muy exigentes los horarios y las necesidades de estar en las actividades cotidianas de estas instituciones. Creo que no podemos ir hacia excesos como, bueno, pues ustedes lo saben mejor que yo y no voy a referir entidades federativas, creo que no sería correcto, pero en ese ánimo de ir paulatinamente fijando criterios, cuando empezó el Sistema Nacional de Elecciones, hubo instituciones electorales que tenían salarios muy bajos, demasiado bajos para sus consejeros electorales, pero algunos se fueron con acuerdos así enormes de cuatriplicar el monto de los salarios que estaban originalmente establecidos. Y no hablo de oídas, o sea, sí quiero que digo, no voy a decir nombres, pero sí es un hecho que eso funcionaba. Y eso tampoco me parece que irnos hacia el exceso sea lo adecuado. Tiene que encontrarse una cuestión intermedia que además tiene que ser informada adecuadamente a la sociedad para que la sociedad sepa, porque yo creo que todavía en medio de un sistema democrático que en la parte política funciona bien, pero que en la parte económica y social tiene muchos adeudos con la mayoría de los mexicanos y de las mexicanas, pues obviamente cuando se habla de salarios muy altos, pues genera reacciones como las que conocemos.
pero evidentemente se tienen que informar para que los ciudadanos no ponderen su valoración o no realicen su valoración del funcionamiento de las instituciones electorales por los salarios, porque esos salarios deben tener amparado una cuestión vinculada a la prestación de un servicio que es muy delicado y que es muy demandante. Muchas veces no se sabe que los magistrados, que los consejeros, pues tienen que estar trabajando 7 días por 20 horas, casi, no exagero, hay periodos que son así, y que tienen que estar ahí muchísimas horas prestando el servicio público y que muchas de esas horas no se reflejan en un pago específico. Eso también se tiene que saber y se tiene que ver, pero es un tema muy delicado. Entonces, los invito a que piensen de conjunto a través de las organizaciones que ustedes tienen en un paquete de criterios que les permita encontrar lo que resulte más adecuado y justo para el funcionamiento electoral. Entonces, creo que sí es un tema muy importante y sumamente delicado, del que en buena medida pende la confianza que se tenga en las instituciones electorales. Gracias. ¿Alguien más con alguna pregunta o comentario? ¿Quién? Contador Limones. Si me permite, sí, Isolda. Claro que sí, presidente. Bueno, maestro Baños, agradecer a nombre de la Asociación Nacional de Contraloras y Contralores de Institutos Electorales de México su brillante conferencia. Y mi comentario, me gustaría su opinión sobre el tema de autonomía técnica y de gestión de los órganos internos de control. ¿Hasta qué punto considera usted que es un tema de ética tanto darse su lugar el órgano interno de control en su actuación en forma independiente? Y por la otra parte, de parte de nuestras autoridades electorales, conceder esa parte de autonomía técnica y de gestión. Me gustaría un poco su opinión sobre este tema. Muchas gracias, maestro Limones. Le agradezco muchísimo su intervención y sus palabras hacia mi persona y mi presentación del día de hoy, pero yo creo que usted toca uno de los temas más importantes que hay en torno a los órganos internos de control, sus comités y sobre todo el cumplimiento de sus responsabilidades públicas. Yo creo que los órganos internos de control no tienen opción a no defender su autonomía técnica y de gestión. Al contrario, están obligados a hacer preservar esa autonomía técnica y de gestión, porque así lo imponen las normas que los crearon, así lo imponen los acuerdos plasmados en legislación que dieron origen a estos organismos. Pero sabemos muy bien que hay ciertas situaciones que están en el ámbito de lo que son los acuerdos, la idiosincrasia, las formas que se manejan en cada entidad federativa. Les voy a narrar que una vez, siendo consejero electoral, pues tuve la oportunidad de visitar otra entidad federativa. Y en esa entidad federativa saludé a quien presidía al órgano electoral administrativo, y en el momento que ingresé a la oficina, la persona que presidía me dice, pase maestro, que no sé qué, y así, y me presenta una persona y me dice, mire, es el titular del órgano interno de control, ¿no? Yo pensé que el titular del órgano interno de control, a quien saludé con mucho afecto, pues estaba ahí en alguna reunión de trabajo con quien presidía, pero no, resultó que ahí trabajaba, tenía una silla en el mismo escritorio de quien presidía. Ya no está esa persona, pero no, a ver, yo puedo entender las restricciones del espacio, pero pues en todo caso que el secretario particular sea el que trabaje ahí enfrente del presidente, ¿no? Yo creo que entre las disposiciones normativas y las formas específicas,
pues hay una necesidad de mantener esa separación que, insisto, no es un tema de guerra, no es un tema de hacerse la vida de cuadritos de unos con otros, ¿no? Pero a ver, el órgano interno de control tiene responsabilidades específicas, ¿no? Y entonces, pues allá George, por ejemplo, en el INE, pues hace su trabajo, emite sus recomendaciones, emite sus observaciones, pero también inicia procedimientos. Y obviamente a las estructuras administrativas, pues no les gusta que los órganos internos de control les hagan observaciones. Y también creo que la necesidad de que esa autonomía técnica y de gestión que viene de la reforma del 2007, ahí fue cuando por primera vez en la legislación federal se colocó el tema de que estas instancias tendrían autonomía técnica y de gestión, es decir, es una cosa rara porque tienen una autonomía dentro de instituciones que son autónomas, que no dependen de los poderes tradicionales, y en este caso no dependen de las estructuras internas de las instituciones de las que forman parte. Entonces, desde 2007, cuando se diseñó lo que era, por ejemplo, la unidad técnica de fiscalización, que se le dio también autonomía técnica y de gestión para efectos del entonces IFE, pues estos órganos tienen ya un poquito después, en las reformas más recientes, esta autonomía técnica y de gestión, que en mi opinión la tienen que hacer prevalecer, es decir, a usted le toca hacer esto, es su responsabilidad frente a la necesidad de mantener en un funcionamiento ético, armónico, el instituto electoral correspondiente. Y no se trata, insisto, de que se estén peleando, y ese es un tema donde evidentemente los consejeros electorales, sobre todo quienes presiden, pues tienen que tener muy claro. Vuelvo a insistir, pues es como toda proporción guardada, pues para este tema que siempre nos ocupa los fines de semana. O sea, a los futbolistas no les gusta que el árbitro les diga que no fue una jugada limpia, o que ese no era penal, o que ese gol sí debió contar, etcétera. No, bueno, pues es que hay reglas y hay esquemas de valoración que tienen como obligación estos funcionarios. No es una situación, insisto, que se derive de una decisión unilateral, sino que está en un mandato específico de la ley. Y entonces, así como los institutos electorales en su conjunto están obligados a generar confianza y certeza frente a la sociedad, ustedes como órganos internos de control están obligados a generar confianza y a generar ambientes que sean estrictos, sí, para la revisión del gasto público, pero que no sean tampoco un esquema de cacería de brujas internamente. Entonces, yo creo que sí es un tema donde cada quien tiene que entender que hay atribuciones y hay disposiciones de normas cuya observancia no es potestativa, es obligatoria. Gracias, maestro. Muchas gracias. Ahora le cedo el uso de la voz a la consejera Yasmín Reveles, del OPLE de Zacatecas. Gracias, con su permiso. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Maestro Marcos, un gusto saludarlo, escucharlo realmente es un privilegio. Maestro Marco, permítame externarle una inquietud. Los comités de ética, ¿hasta dónde pudieran llegar con sus atribuciones? Y lo pregunto por lo siguiente. El artículo 109 de la Constitución señala que las faltas administrativas pues serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior del Estado y los órganos de control interno, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Entonces, dicho lo anterior, el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que los órganos internos pues son los responsables de emitir un código de ética conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupción, que ya lo hizo. El 18 de diciembre del año pasado, en el Diario Oficial de la Federación, se emitió unos lineamientos generales para la integración y funcionamiento de los comités de ética. Y señala muy claramente que esos comités de ética van a ser integrados, su integración, su organización, sus atribuciones y su funcionamiento depende del órgano de control interno de los diferentes entes. Entonces, si los órganos de control interno tienen dentro de sus facultades la investigación, la substanciación y la calificación de las faltas administrativas,
un comité de ética, independientemente de su integración, ahorita me parece interesante lo que comenta usted, en el caso concreto de la autoridad electoral, que pudiera incorporarse algún consejero. Yo tengo muy en la mente el del INAI, el comité de ética del INAI, donde está integrado por el titular del asuntos jurídicos, por ahí otros titulares, incluido el órgano interno. Entonces, el comité de ética puede imponer sanciones respecto a qué conductas que velen o que tengan que ver con los principios y valores de los funcionarios en el desempeño de su integridad, pero creo, esa es mi inquietud, que todo aquello que tenga que ver con la posible acción o omisión en el contexto de una responsabilidad administrativa tendrá que ser única y exclusivamente el órgano de control interno en términos de la Ley General de Responsabilidades, establecer, incluso calificar si esa conducta que conoció previamente el comité de ética incurriría o no en una responsabilidad administrativa. Es decir, sí hay que establecer los comités, debemos hacerlo, pero hasta dónde pueden conocer qué tipo de sanciones se pueden imponer, dónde entra el órgano de control interno con sus propias atribuciones. Incluso me preguntaría, ¿pueden ser impugnables las sanciones o recomendaciones que en su momento pudiera dar el comité de ética? ¿Sería cuánto, maestro? Muchas gracias. Gracias a usted, maestra. Mire, yo creo que en rigor en el comentario, en las preguntas que usted formula, están las respuestas. Sí, por supuesto que la parte de responsabilidades a servidores públicos es responsabilidad del órgano interno de control y no tendría que estar sometido al famoso comité. El comité, en mi opinión, tiene, y de alguna manera lo mencioné en la exposición, en mi opinión, tiene una atribución más de tipo formativo en las conductas y en la introyección de los principios y valores que deben seguir los funcionarios. Es decir, tiene más a su cargo la política y el trabajo preventivo de las comisiones infractoras que correctivas. La parte específica así lo leo yo, a lo mejor estoy, digamos, ahí todavía con la necesidad de meterme un poco más a estudiar el tema, pero me parece a mí que un procedimiento específico que se tenga que seguir por la vulneración de las disposiciones en materia de responsabilidades de los servidores públicos, que también ha sido remozado recientemente, pues a mí me parece que eso es responsabilidad del órgano interno de control y eso no pasa por la necesidad de informarle a nadie, porque además son procedimientos de carácter sancionador que tienen de normas que protegen la información hasta que se tiene la resolución definitiva. Entonces yo diría, aquí cuando yo aludía a la posibilidad de que hubiera la integración de alguno de los consejeros o de alguno de los magistrados, por supuesto que ese funcionario lo visualizo simplemente como un gozne, como un punto de coordinación y como un punto que facilite, digamos, la implementación de los programas de los comités hacia el personal de las estructuras. Y por eso decía yo también, me parece que los esquemas de coordinación que ustedes puedan montar con los consejeros, en su caso, tendrían que permitir que sean más fáciles reuniones periódicas con el personal, que los cursos que se tengan que dar se den con mayor facilidad para que la gente asista y tengan disposición de tiempo para hacerlo. Entonces yo diría que ahí sí tendrían que hacer una separación de qué va a hacer el comité en materia de responsabilidades, de fijación de responsabilidades y qué el órgano interno de control, aunque el órgano interno de control tiene normas, o sea, ahí no hay vuelta de hoja, tiene disposiciones claras que lo rigen, que además han sido atribuciones que ahora les permiten, por ejemplo, a nivel nacional, los consejeros son sujetos de responsabilidades administrativas y antes tenían que pasar directamente a la Cámara. Ahora lo que va directo a la Cámara es básicamente la posibilidad de la remoción, pero la fijación de responsabilidades ya puede hacerla el propio órgano interno de control, en este caso del INE. Yo diría que aquí sí debemos separar con toda claridad. Los órganos internos de control tienen sus atribuciones y pueden establecer sanciones en materia administrativa, mientras que los comités tienen, en mi opinión, un carácter un poco más formativo, más preventivo de lo que son las posibles conductas indebidas de los servidores públicos. Y creo que ustedes en el ámbito de la formación de los comités, en el caso de que llegasen a tener la participación que esa es una participación que puede ser orgánica, integrándolo directamente a los comités de ética,
o bien puede ser, por ejemplo, invitando a los consejeros a que asistan a ciertas reuniones formales del propio comité donde se tengan que tomar algunos acuerdos. Pero obviamente no estaría restringido. Es como lo que decía nuestro amigo Limones, en el sentido de que se tiene que mantener esa autonomía de los órganos internos de control. Y en esa parte yo creo que ustedes tienen un enorme camino todavía por recorrer, que están haciendo un conjunto de actividades y que están tomando decisiones que paulatinamente los están convirtiendo en esas instancias de supervisión del ejercicio del gasto y del comportamiento de las instituciones más adecuado posible para el país. Entonces, creo que por ahí podría ir, pero insisto, sí es un tema de incluso de cómo interpretan y de cómo ustedes quieren implementar el funcionamiento, por un lado de los comités y por el otro lado de los órganos internos de control. Y ahí me parece que los grupos, las asociaciones, el intercambio de puntos de vista, de experiencias entre los titulares de los OICs es fundamental a nivel nacional. Gracias, maestra. Hay una pregunta más por parte de la maestra Alejandra Tinoco. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes tengan todas y todos. Antes que nada, muchas gracias al maestro Baños por su valiosa ponencia. Y bueno, tengo una duda respecto de qué opinión tiene usted de que los titulares de los órganos internos de control formen parte de los comités de ética, atendiendo al principio de juez y parte. Por ejemplo, en el caso de que se recibiera alguna queja o denuncia en contra de alguna persona servidora pública. Muchas gracias. Es un tema muy, muy importante también. Y sí, por supuesto, en la medida que se pueden iniciar algunos procedimientos, establecer algunas responsabilidades por los comités, pero hasta donde yo sé, las normas obligan a que los titulares de los órganos internos de control sean los presidentes, y no me estoy equivocando. Hasta donde logré ver en algunas de las disposiciones normativas, se establece la presidencia de estos comités en los titulares de los órganos internos de control. Es más, la creación de los comités es una atribución de los órganos internos de control. Entonces, en mi opinión, volvemos a lo mismo. El comité lo que está promoviendo son principios, valores y conductas adecuadas entre los servidores públicos. Así que los propios comités tendrían que empezar por actuar de esa manera. Y los presidentes de estos órganos, que serían en este caso los presidentes de los órganos internos de control, pues tendrían que actuar de esa manera. Entonces creo que no debemos de tener mayor miedo. Ahora, se tienen que ir generando, maestra, y eso creo que usted me acompañará en ello, se tienen que ir generando precedentes, se tienen que ir generando ciertas resoluciones, ciertas actividades en esa materia que vaya, digamos, indicando el camino que se puede ir transitando poco a poco en cada una de las entidades federativas. Pero creo que aquí sí el intercambio permanente entre ustedes como titulares podría llegar a generar una especie como de diseño y de funcionamiento más o menos modélico a nivel nacional, es decir, con las particularidades de cada entidad federativa, porque así es esto, pero sí me parece que por la naturaleza de la materia se podría ir poco a poco generando una especie de modelo de órgano, no nada más en la integración, sino también en la parte que tiene que ver con las decisiones, los programas que implementan. Bien. Una última pregunta por parte de Alberto Tapia, por favor. Buenos días a todas y a todos. Con el gusto de saludarles desde el estado de Michoacán. Mi pregunta es muy concreta, maestro. En su opinión, ¿es posible conseguir la autonomía técnica y de gestión si un órgano interno de control no tiene autonomía financiera? Es decir, no administra su propio recurso. Bueno, este es un tema muy delicado porque al final de cuentas sucede lo mismo que con los OPLES o los tribunales. Si no tienen el presupuesto asignado, pues no pueden funcionar. Y yo creo que dentro de las partidas presupuestales que se aprueban por los congresos para el funcionamiento de los institutos, debería literalmente etiquetarse las partidas que tienen que ver con los órganos internos de control y no formar parte de esas posibilidades o de ajustes vía transferencias que
por procedimientos administrativos luego se suelen hacer ante la insuficiencia presupuestal para otras cosas. Yo creo que ese es un tema que se tiene que discutir en los congresos de los estados para generar exactamente lo que queremos, que sean órganos que realmente signifiquen un aporte importante en el funcionamiento para el debido cuidado de la administración de los recursos públicos y la generación de conductas éticas de parte del personal. Si no se tiene, digamos, esos recursos asegurados, pues entonces vamos a entrar lamentablemente a estos temas de cómo se negocia los recursos para el órgano y pues déjeme decirlo de una manera pues cuidada, pero no me gustaría ver negociando decisiones del órgano sujetas al tema presupuestal. Entonces sí es un riesgo y creo que es un tema que se tiene que corregir de alguna manera y si no se hace a nivel de las legislaciones, se tiene que hacer a nivel de los acuerdos internos y de los reglamentos internos de las instituciones. Pues muchas gracias. Hemos terminado con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Y para darle continuidad a nuestro programa, le cedo el uso de la voz al maestro Francisco Galindo García, secretario del ANSIEM y titular del órgano interno de control del organismo público local electoral de Veracruz, para hacer entrega virtual de un reconocimiento a nuestro ponente. Gracias nuevamente, maestra Isolda. Gracias a mis compañeros de la mesa directiva de esta asociación. Le ruego a nuestros compañeros de tecnologías del Instituto Electoral de Zacatecas que me ayuden a presentar en la pantalla un reconocimiento que hemos preparado, maestro Baños, a reserva de hacérselo llegar de manera personal, de manera directa. Lo presentamos, lo hacemos entrega de manera virtual. En el margen superior están los logotipos de nuestra asociación y del Instituto Electoral Anfitrión, el Instituto Electoral de Zacatecas, y dice de la siguiente manera: la Asociación Nacional de Contraloras y Contralores de Institutos Electorales de México, AC, ANSIEM, y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas otorgan el presente reconocimiento al doctor Marco Antonio Baños Martínez por su valiosa participación como ponente en la videoconferencia denominada La importancia de los comités de ética y conducta. Está fechado el día de hoy, 15 de febrero de 2022, y lo signan el presidente y la vicepresidenta de nuestra asociación, el contador público certificado, Jesús Limones Hernández, y la contadora pública, Isolda del Rosario González. Reitero, le anexamos a este reconocimiento nuestro agradecimiento siempre puntual por parte de todos los que integramos esta asociación. Ha sido una pauta brillante para iniciar los trabajos de capacitación de este ejercicio y entre todos ir construyendo poco a poco el andamiaje académico, institucional y normativo para el adecuado funcionamiento de los órganos internos de control y de los comités de ética. Gracias, maestro, por su brillante conferencia y devuelvo el micrófono a nuestra moderadora, la maestra Isolda. Gracias, buena tarde a todos. Gracias, maestro. Muchas gracias. Bueno, pues hemos llegado a la clausura de nuestro evento, por lo que le cedo el uso de la voz a la contador público Benilde Magaña Varga, comisaria del ANSIEM y titular del órgano interno de control del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. Muchas gracias, maestra Isolda. En primer lugar, expresamos nuestro profundo agradecimiento al doctor Marco Antonio Baños Martínez por su apoyo en esta excelente conferencia. Igualmente, quiero agradecer a nuestros invitados especiales, el maestro Juan Manuel Fausto Ruedas, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, el maestro Ignacio Hurtado Gómez, consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, la doctora Yurisha Andrade Morales, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, maestra Umbelina Elizabeth López Loera, secretaria de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas, y al licenciado Raúl Brito Berumen, auditor superior del Estado de Zacatecas, por honrarnos con su presencia. De la misma manera,
darle las gracias a las y los contralores de los institutos electorales de toda la República, sus colaboradores, asociados del ANSIEM, así como a los titulares de los órganos internos de control de organismos constitucionales autónomos del Estado de Zacatecas y su personal por su participación. Y por último, quiero reconocer la labor del valioso trabajo en equipo del Consejo Directivo del ANSIEM para llevar a cabo este evento. Muchas gracias a todas y a todos. Bueno, es así como hemos llegado al final de nuestro evento. Reitero, muchas gracias al doctor Marco Antonio Baños, es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, por compartir sus conocimientos y por habernos acompañado. A nombre de los integrantes de la ANSIEM y del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, agradecerles a todos su permanencia y su valiosa participación. Que tengan un excelente día.